Safor Salud es un programa de cooperación entre Fisabio, a través del Departamento de Salud de Gandía y del Hospital de la Pedrera, el Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor. Surge en 2019 con la finalidad de poner en contacto al tejido sanitario, universitario y productivo para conocer las necesidades y potencialidades de cada uno de ellos y generar proyectos de innovación conjuntos que pueden dar lugar a oportunidades de negocio en el campo de la salud a nivel comarcal. Desde 2021 se incorpora la componente social al proyecto, contando con la colaboración de asociaciones de personas y pacientes, la Fundación Científica Médica ISA, la Mancomunitat de Municipis de la Safor y el Ayuntamiento de Gandía. Hasta la fecha se han propuesto 48 ideas de proyectos, 35 de ellas siguen activas y 16 están en desarrollo y ejecución. Bueno, uno de los socios de Safor Salud es la Federación de Empresarios de la Safor. Lo que estamos tratando es de dinamizar que empresas que tienen productos o servicios alineados con la estructura entren en contacto con investigadores médicos de la parte de Fisabio y también con la UPV para poder escalar sus proyectos dentro del sistema sanitario español para hacer una prueba de concepto y poder generar un tejido empresarial en el sector salud. En aquellos proyectos en los que tienen como origen investigadores médicos de Fisabio o bien investigadores de la UPV, tratar de alinear capacidades empresariales que los puedan hacer posibles en el mercado y los puedan monetizar. Des del Departament de Salut de Gandia apostem per la innovació i la investigació com a forma d'aportar valor en el procés assistencial i augmentar la qualitat d'aquesta assistència. Això ho fem de manera integradora, de forma que totes les parts implicades estiguen representades i puguen aportar les seues idees. Lo que queremos es que la bata sea de un monomaterial, es decir, sea toda, absolutamente toda del mismo material, para que eso luego no haya que separar absolutamente nada. El avance de este proyecto lo que pretende es crear un estándar de fabricación. La intervención de la Universidad Politécnica en este proyecto consiste en la evaluación del impacto ambiental del proceso primero de fabricación de las batas en la situación actual y luego qué impacto tendría el sustituir esas batas por material que venga del proceso del reciclado de las propias batas. Ese es el objetivo de la economía circular, nosotros. Lo que pasa es que lo bueno que hacemos nosotros es cuantificarlo. En Neovibra ens centrem en l'estudi de vibracions, és a dir, hem sigut capaços de conèixer el nivell de vibració que arriba al pacient neonato quan està ingressat i quan està dins de la incubadora neonatal i hem sabut també des d'on arriba aquesta vibració i possiblement som capaços d'averiguar si existís algun problema o algun excés de vibració, sabríem com reduir-lo. Eso era una situación novedosa, porque los niveles de vibración a los que estamos sometiendo a los recién nacidos no se han estudiado en situaciones muy concretas y los resultados sí que demostraron que en algunas situaciones concretas casi siempre estaba en el nivel alto, pero en algunos momentos dados se excedía el límite muy importante para nosotros, que se excedía en la zona de la cabeza del recién nacido. Todo proyecto que implique a los profesionales, no solo en la asistencia diaria, que puede tener cierta rutina, sino que le hace mirar las cosas con otro prisma, desde otro enfoque, que aporta aire fresco, motiva, ilusiona. Yo creo que es un elemento muy positivo que, además de asistencia y docencia, pues se intente dar respuestas a las preguntas que tenemos en el día a día a través de la investigación. Poder determinar a través de señales fisiológicas de nuestro organismo, pero en personas que no se pueden comunicar porque están en una situación de un estado alterado de conciencia, como una vigilia sin respuesta o un estado de mínima conciencia, pues poder ver si la estimulación que nosotros aplicamos a estos pacientes para intentar conectar con ellos provoca algún cambio en su sistema autónomo, que llamamos sistema simpático. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido nosotros participar en la parte de ingeniería para realizar el análisis de los registros de pacientes con estados alterados de conciencia. Utilizamos una serie de dispositivos de recogida de estos datos para poderlos luego analizar y ver si había una correlación entre la estimulación y sus cambios fisiológicos.
Nosotros lo que hicimos fue aportar un material, básicamente monitores multiparamétricos, que podían medir algunos de los parámetros de interés para las terapias con estos pacientes. Si tienes una idea de proyecto y necesitas un socio del entorno sanitario, universitario, empresarial o social para llevarlo a cabo, introduce tu idea en saforsalud.es y te ayudaremos a encontrarlo. Puedes ver las ideas introducidas y participar activamente colaborando en su desarrollo. Esperamos vuestras propuestas y os ayudaremos a conseguir vuestros retos.